Contando historias de terror. Bueno, esto me pasó cuando tenía 9 años. Yo vivía en un pueblo muy pequeño y todos nos conocíamos y casi nunca habían rateros o algo así. Pero sí había una leyenda muy conocida y era que no se podía salir para nada de la casa después de las 12. Yo nunca entendí por qué y mis padres seguían las reglas estrictamente, a lo cual yo pensaba que era una simple leyenda que se inventaron. Un día mis papás me dijeron que iban a ir a la casa de mi abuelita y que si quería ir con ellos. Yo les dije que no, ya que quería ver si la leyenda era real. Ellos me dijeron que volvían en la mañana y que cerrara las puertas con seguro y no salga para nada después de las 12. Yo asentí con la cabeza. Me aseguré que se fueran para empezar con mi plan. Llevé mi celular y una linterna. Justo a las 12:01 salí de la casa. Estuve unas cuantas horas explorando el pequeño barrio y no vi nada inusual. Ya sabía que era una broma. Estaba de camino a mi casa cuando veo algo. Era como alguien largo y flaco y se paraba en 4 patas. Esa cosa se iba acercando lentamente a mí. Corrí inmediatamente hacia la casa, pero eso ya estaba corriendo hacia mí. Me encerré en el armario y logré grabar esto. Como pueden oír en la grabación, estoy metida en el armario y estaba muy desesperada. Justo antes de que esa cosa abriera el armario, se apagó la cámara, desfiguró mi cuerpo con sus uñas y me dejó ahí. Al día siguiente, mis padres me encontrarían sin vida. Esta historia la creé yo y no me pasó a mí, ya que todo es ficticio. Espero la hayan disfrutado. Esta historia es inventada, así que no quiero ningún traumado. Y sí la van a usar de créditos. Bueno, resulta que yo estaba en la casa de mi abuela y mi abuela dijo que mis papás tenían que trabajar y no iban a llegar más o menos como en 3 días y me iba a quedar con ella. Yo le dije que está bien y mi abuela me preparó algo de comer y yo le dije a mi abuela si podía ir al baño y me dijo que si yo fui al baño, aclaro que la casa de mi abuela es un poco pequeña y el baño estaba en un cuarto súper chiquito. Yo fui al baño y había una cartita, decidí leerla, pensé que no era nada malo y vi cómo estaban amenazando a mi abuelita y si no pagaba lo pagaría con muerte. Yo me asusté muchísimo y bajé toda pálida y mi abuela me preguntó que qué tenía. Yo le dije que nada y según comiendo, cuando llegó la hora de dormir le pregunté por la nota y del baño y ella solo me miró con una mirada pálida y se fue del cuarto. Yo me quedé pensando que quien la pudiera amenazar así y decidí ir por la nota y vi que ya no estaba. Entonces yo me fui a dormir. Luego como a la 1 me levanto por agua y mi abuela estaba llorando. Yo le pregunto que qué le pasaba y me dice lo de la nota, que no tenía dinero para pagar y unos maleantes la estaban amenazando por no pagar. Entonces yo le dije si podía ver lo que le mandaron y le mandaron un mensaje de que ya venían para acá. Yo le dije a mi abuela que se escondiera. Cuando mi abuela se escondió solo quedaba yo y tocaron la puerta. Yo me armé de valor y la abrí y me preguntaron. Les dije que no sabía y los maleantes entraron y encontraron a mi abuela. Yo solo me fui al baño y empecé a escuchar gritos y ya no escuché nada y decidí bajar y encontré lo peor. Vi a mi abuelita tirada en el piso con manchas de sangre. Yo me asusté mucho y llamé a la policía de urgencias y la policía vino y la vieron en el piso y les dije que yo no me sabía el nombre de mis papás, que solo mi abuela se lo sabía, y agarré el celular de mi abuela y se los di y les marcaron a mis papás y mis papás vinieron rápido, me agarraron y me metieron al carro y pasaron. Y luego de que mi abuela falleció, yo he estado traumada y ahora veo la cara de mi abuelita que siempre me persigue. Aviso que esta historia no es apropiada para gente sensible o con ansiedad o depresión. Bueno, en mi casa, desde que era pequeña, estaba llena de problemas, ya que mis papás discutían todo el día, ya que el dinero no alcanzaba. Pero un día, mi papá llegó borracho de mi casa y le gritó a mi mamá que le sirviera de comer y que venía cansado del trabajo. Mi mamá le dijo que todavía no había hecho de comer, ya que en la nevera no había nada para cocinar y que habría que ir a hacer mercado. Mi papá nos gritó a mi hermano y a mí para que nos metiéramos al cuarto. Nosotros fuimos al cuarto y nos enterramos con seguro. En eso mi papá le empezó a decir a mi mamá que aprendería que siempre que él llegara que esté la comida hecha. Y mi papá le empezó a pegar a mi mamá y ella nada más decía: mi amor, lo siento, es que no había nada para cocinar, pero la próxima vez iré temprano a hacer compras, así te hago de comer. Pero por favor no me pegues más, te lo suplico. Mi hermano trataba de taparme los oídos para que no tenga un cargo de conciencia, pero yo llegaba a escuchar todo y me ponía a llorar y lo único que podía hacer era abrazar a mi hermano. Luego de que mi papá se desquitaba con mi mamá, se iba de la casa y hasta el día siguiente no
no venía. Cuando mi papá se fue, con mi hermano fuimos corriendo a ver a mi mamá y ella se estaba desangrando mucho, así que le hablamos a la vecina, así nos acompañaba al hospital y luego a hacer la denuncia contra mi padre. Después de que saliéramos del hospital, estaba mi papá afuera esperándonos y nos dijo que a donde nos dirigimos, sin su permiso, que cuando llegáramos a la casa sufriríamos las consecuencias. Pero mi mamá le dijo que no, que ya no iríamos a la casa, que íbamos a hacer la denuncia contra él por maltrato familiar. Y cuando nos estábamos por ir, él le agarra el brazo a mi mamá y mi hermano le saca la mano y le pega un puñetazo en la cara y le dice a mi mamá, no la vas a volver a levantar la mano, ¿me escuchaste? Desgraciado. En eso mi papá se levantó y le dijo, a mí no me vas a volver a tocar en tu vida, ¿me escuchaste? Yo no entiendo por qué te metes, esto es entre esta cualquiera, que de seguro que cuando yo no estoy se debe revolcar con cualquiera y yo. Así que ni se te ocurra volver a hacer eso porque si no tú también vas a sufrir las consecuencias y te prometo que no vas a querer que pase eso, Y yo le dije, cállate papá, eres un desgraciado infeliz, tú no te das cuenta el daño que le haces a tu propia familia. Ya estoy harta de esto y nunca jamás vuelvas a decir eso de mi mamá, ¿me escuchaste? Así que cuando vayas a hablar de mi mamá, primero lávate la boca con agua y jabón. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a meter con una niña porque no tienes los suficientes argumentos para defenderte sin pegar? ¿Sabes papá? Yo antes pensaba que en tu interior eras una mejor persona, pero ahora me doy cuenta que no, ya que siempre fuiste el mismo, haciéndole daño a tu familia. ¿Sabes? Ninguno de nosotros te queremos seguir viendo la cara, así que ahora mismo te vamos a ir a denunciar y la primera que va a dar el testimonio soy yo. ¿Quieren Aviso que esta historia no es apropiada para gente sensible o con ansiedad o depresión. Luego de que le dije eso a mi papá, él se quedó callado y nosotros nos fuimos a la comisaría a hacer la denuncia. La justicia dijo que aceptaría nuestro caso. Después mi mamá dijo que tendríamos que ir a la casa para buscar nuestras cosas para irnos a vivir por lo menos unos días a lo de mi abuela. Mi hermano dijo que tendríamos que ir con un policía ya, que podía ser peligroso. Yo dije que sería rápido y que tal vez mi papá no estaba. Así que mi mamá dijo que iríamos rápido y que nos iríamos. Nosotros fuimos y cuando llegamos no había nadie, así que empezamos a agarrar las cosas rápido. Pero cuando nos estábamos por ir, apareció mi papá borracho y me agarró del brazo y dijo a dónde piensan ir. Yo soy el hombre de la casa y nadie sale de aquí. Yo ya estaba cansada de esa situación, así que saqué toda la fuerza que tenía y le pegué un puñetazo en medio de la cara y le rompí la nariz. Él se cayó, entonces aprovechamos y salimos corriendo con todas nuestras cosas. A mí me dolía mucho la mano y cuando llegamos a lo de mi abuela, le contamos todo y dijo que nos podíamos quedar con ella el tiempo que quisiéramos. Y me dijo que me llevaría al hospital para ver qué tenía en la mano, ya que no aguantaba más el dolor. Cuando ya estábamos en el hospital, me dijeron que me fracturé la mano y me pusieron un yeso. Después de unos meses, mi mamá ya había conseguido empleo y pudimos comprar una casa. Entonces nos mudamos y con lo de la denuncia, dijeron que habían encontrado a mi papá comprando y vendiendo sustancias tóxicas. Así que le dieron una condena de 25 años por maltrato familiar y por venta de sustancias ilegales. Bueno, esta fue toda la historia y si tú o un conocido está pasando por algo parecido, te recomiendo que hagas la denuncia. Sé que no soy experta sobre el tema, pero esa es la recomendación que les puedo dar. Y si no pueden ir a hacer la denuncia, pidan ayuda a alguien de confianza. Bueno, espero y les haya gustado. Imagina que un día tú te vas a dormir tranquilamente. Sientes que descansaste súper bien y cuando despiertas resulta que ya pasaron 10 años, no reconoces tu cuerpo, no reconoces a tus hermanos y tu mamá ya no está en este mundo. Bueno, pues esto sí ocurrió. Hoy les voy a contar toda la historia de Ellen, apodada la niña durmiente de Thorville. Resulta que el 15 de mayo de 1859 nació esta niña llamada Ellen, que era la décima en una familia de 12. Decían que no había nada particularmente notable en ella ni en ninguno de sus otros hermanos, eran una familia común. Vivían en un pueblo donde solamente había otras 400 personas, muy pequeño, y Ellen vivía con sus hermanos, con su madre llamada Anne y el esposo de su mamá. No era el papá de los niños. A Ellen la describían como una niña tranquila la mayor parte del tiempo. Era pensativa, soñadora y a veces muy apática al punto de que les inquietaba un poco. Era una niña distante, por lo cual sus hermanos y hermanas la dejaban como que ella anduviera en lo suyo, ya que sabían que realmente a Ellen no le interesaba jugar con ellos ni participar en todos los deportes infantiles y demás. Tampoco tenía amigos, por lo cual a ella le gustaba sentarse en su cuarto viendo hacia la ventana, solamente ahí viendo al mundo. A pesar de que a su mamá le preocupaba un poco que a veces Ellen se la pasaba frente a la chimenea simplemente viendo las llamas como inmersa en sus pensamientos, a pesar de todo esto ella era una niña bastante buena y obediente. También tuvo que trabajar muy pequeña, a los 11 años ella ya era niñera de otros 2 niños de otra familia, pero por su temperamento soñador no les ponía mucha atención y la despidieron. Algunos días decía que le dolía mucho la cabeza, la mandaron con los médicos, se le diagnosticó un absceso, estuvo en tratamiento y eso fue lo único fuera de lo común con Ellen. Todo era bastante normal y rutinario con esta familia hasta el jueves 29 de marzo de 1871. Ellen se fue a dormir como todos los días tranquilamente, no había pasado nada ese día. El día siguiente, la madre de Ellen, todos los demás niños, el esposo de Ellen se estaban preparando para ya comenzar su día cuando notaron que Ellen no salía de su cuarto. La dejaron un rato más pensando que a lo mejor se desveló, que tenía mucho sueño, pero pasaban las horas y ya no era tan normal que Ellen no se despertara. Fueron a su cuarto a verla y notaron que estaba dormida. Su respiración era bastante tranquila, como cuando uno duerme, pero por más que le hablaban, la movían o trataban de despertarla, ella no despertó. Al principio sí pensaron que ella no tenía vida, pero su respiración hacía evidente que ella estaba viva.
Muy rápido, los médicos fueron a la casa de esta familia a revisar a la niña. Cuando les digo que todos intentaron absolutamente todo para despertarla fue porque intentaron todo, incluso terapia eléctrica, pero nada la despertó. Muchas personas, además de los médicos, iban a la casa a visitar a la niña para ver con sus propios ojos qué era lo que estaba pasando, y al contrario de lo que ustedes creerían de que a lo mejor a la mamá le molestaba que la gente fuera a ver a su hija, pues no, al contrario, los alentaba que fueran. Incluso parecía que tenían como un horario para que fueran a verla, porque si alguien llegaba antes de las horas, la mamá no los dejaba pasar y les decía, es que tengo... ¿Ustedes alguna vez han visto algo parecido como a esto? O tal vez algo así. Si ustedes tienen caballos o se relacionan con los animales, probablemente ya vieron algo parecido, pero si no, no se preocupen, yo aquí les voy a decir qué significa esto. Bueno, pues básicamente estas son trenzas que hacen los duendes. Como pueden ver, este es un caballo, así que a los caballos también les ocurre esto. Cuando le aparece esto a los caballos, significa simplemente que anduvo como un duende. Jugando con ellos se les subió y les hicieron estas trenzas. Pero ¿qué significa cuando esto le aparece a un humano? Sobre todo a uno pequeño. Recuerden, cuando digo un humano pequeño me estoy refiriendo a menor de 10 años. Bueno, pues esta historia le ocurrió a una chica llamada María, originaria de Ecuador, y ella es enfermera. Bueno, resulta que cuando ella estaba en su internado, es decir, cuando ya terminó la carrera, la mandaron a una clínica y ella cubría mayormente el turno por la noche. Era una clínica pequeña, así que por la noche solamente se encontraban María, otra enfermera, un solo doctor y un guardia de vigilancia que por lo general se la pasaba en la puerta de la entrada, y esas eran todas las personas. Mayor parte del tiempo este turno era bastante tranquilo, pero una noche llegó una familia, los padres con sus 2 hijas, diciendo que una de sus hijas tenía una mordida rara. Esta niña tenía 8 años y su hermanita tenía 4. Los padres no sabían qué había mordido a la niña. Muy al principio pensaron que la hermana pequeña la había mordido y entonces pensaron que no era nada grave, entonces ellos le limpiaban y le curaban la herida. Pero pasaba el tiempo y la herida no se curaba, al contrario se estaba infectando, y por esto fue que la llevaron a esta clínica. ¿Cómo María los recibió? Pues estaba siguiendo todo el proceso, preguntarles nombres, qué actividades habían hecho, qué pensaban a lo mejor que había mordido a esta niña, pero por más que María veía, se daba cuenta que esta mordida no parecía ni de animal, ni mucho menos de insecto. Por esta misma situación, María seguía preguntando y preguntando cosas para que cualquier detalle le diera alguna pista de qué pudiera ser aquella mordida que la niña tenía, y cuando se encontraba en este proceso, siente que su amiga enfermera le toca el hombro y le hace una señal de que salieran de la habitación en la que se encontraban con toda la familia. Así lo hizo, sale de la habitación y le pregunta a la otra enfermera para qué le habló, y esta enfermera respira un poco y le dice: esta niña está marcada por un duende y el duende va a venir por ella. María, al escuchar esto, de verdad se esforzó para no soltar la carcajada de lo que estaba escuchando y le dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás diciendo eso? Pero la otra enfermera continuó diciéndole: ¿qué no viste el cabello de la niña? En el cabello trae unas trenzas y esas trenzas son de cuando un duende te marcó. La marcó para llevársela. María no podía comprender por qué lo estaba diciendo con tal seriedad y le dijo: mira, sea un duende o no lo que la haya mordido, tenemos que atenderle pues esa mordida. Y esta enfermera le dice: no, lo que nosotros tenemos que hacer es decirles que se vayan a su casa. Cuando le dijo esto, María pudo notar que su compañera estaba realmente asustada, pero decidió ignorar lo que le estaba diciendo. Se fue a la habitación con la demás familia y los llevó a que esperaran al doctor, que por alguna u otra razón no estaba por ningún lado. Mientras seguían esperando al doctor, María decide hacerles un poco de plática a los papás y les pregunta: oigan, ¿y la niña se ha estado portando rara últimamente? A lo que la mamá contesta: de hecho sí, comenzó a decir que tiene un amigo y que va a jugar con ella por las noches, pero nosotros pensamos que era pues un amigo imaginario. Esto sí se le hizo extraño, más que nada por lo que su compañera le había dicho minutos antes, así que no le dijo nada a los papás, simplemente se paró y fue a hablar con la niña y le preguntó cómo estaba, qué había hecho ese día y demás, a lo que la niña le contesta: es que tengo un amigo y mi amigo se enoja cuando no quiero jugar con él. Además de que mi amigo me hizo esto, ya que no quise jugar con él, se molestó y me mordió. Lo que María le pregunta: ¿qué amigo? Y la niña contesta: viene a mi casa todas las noches, mi mamá no me cree, pero como te dije, si no le hago caso, se enoja mucho conmigo. Pero la niña siguió contándole cosas y le dijo que esa noche este amigo la había mordido
porque él estaba como en su cabello y la niña ya no quería que le hiciera cosas en su cabello, así que trató de alejarse y esa fue la razón por la cual este amigo se enojó. María le pregunta, oye, ¿y cómo es tu amigo? Y la niña le dice, es bajito y se parece a un vecino viejito que tenemos. Cuando María escuchó esto, sinceramente, ella pensó que simplemente esta niña estaba cubriendo a su hermana porque si aceptaban que ella la había mordido, pues la iban a regañar. Entonces decidió ir a hablar con la otra hermanita, pero mientras iba, el papá de las niñas avisa que él tenía trabajo muy temprano y que no se podía quedar a esperar más tiempo, que solamente se iba a quedar la mamá y la niña chiquita. Por fin llega con la hermanita, esperando que ella le dijera si tuve yo la culpa y que ahí se terminara toda la cuestión del misterio de la mordida. Y la niña le dice que el amigo de su hermana no le cae bien, que incluso este amigo le gruñía a esta niña pequeña. También le dijo algo muy extraño, recuerden que solamente tenía 4 años, y le dijo, yo tengo miedo de que este amigo venga por mi hermana aquí a la clínica, a lo que María le aseguró que eso no iba a pasar. Seguían pasando los minutos, las horas y el doctor simplemente no llegaba, así que le consiguieron una cama a la mamá y a la hermanita de esta niña y María le comentó a su compañera, si quieres tú también duérmete una siesta en lo que esperamos al doctor, y así lo hicieron. La noche siguió como tranquila, silenciosa, ya que la mayoría de los que estaban ahí estaban dormidos, cuando de repente la compañera de María llega corriendo con ella y le dice que escuchó algo, que ella creía que alguien se había metido a la clínica. Así que María le dice, bueno, mejor vamos con el vigilante. Y esta chica le dice, antes de venir contigo, ya fui con él y no está en donde debería de estar. La primera preocupación de María fue la familia, así que corrieron a la habitación donde estaban y sabiendo que estaban dormidos, recorrieron la cortina como muy silenciosamente y vio que la mamá estaba con sus 2 hijas abrazadas, pero la niña que tenía ya la mordida ahora tenía otras 2. Pero todas estaban profundamente dormidas, no entendían cómo esto había pasado, despiertan a la mamá, le preguntan si sintió algo que pasó y ella tampoco sabía de nada. Con todo el ajetreo, la pequeña se despierta, ve las mordidas de su hermana y les dice, les dije que iba a venir a buscarla, y a este punto ya todas estaban completamente asustadas, pero trataron de calmarse, más que nada por las 2 pequeñas. La familia volvió a dormirse, pero María y su compañera se quedaron en vela toda la noche porque no podían explicarse qué era lo que estaba pasando. Después de muchas horas, por fin llega el doctor. Este doctor ya había trabajado en esta clínica por muchos años, entonces estaba como muy acostumbrado a las cosas que pasaban ahí. Lo curioso fue que el doctor, al ver estas mordidas, confirmó que sí, que eran de duendes, y la mamá acepta este diagnóstico. María no entendía cómo el doctor había dicho esto, y el doctor le dijo, mira, yo ya tengo muchos años aquí y esto ya lo había visto antes, y la mamá dice, sí, pues sí, eso tiene sentido porque no hay ninguna otra explicación. Lo único que se podía hacer en esta situación era cortarle el cabello todo a estas pequeñas para que ya no tuvieran estas trenzas de duende en ellas. Al parecer eso hizo la mamá, y unos meses después María se enteró que la familia se mudó porque ni cortándoles todo el cabello a las 2, este amigo dejó de visitarlas y dejó de tratar de llevarse a esa pequeña de 8 años. Este doctor también le comentó a María que esta situación ya él la había visto hace unos años atrás, pero que la familia no aceptó el diagnóstico, no hizo nada, y que un día simplemente pues su hija desapareció y no importaba qué tanto buscaran, no apareció. Hasta el día de hoy no hay señal de ella. Así que esa noche, María, además de aprender de medicina, aprendió otras cosas. Así que, ¿ustedes qué opinan de las trenzas de duendes? Si tienen caballos, ¿han visto algo parecido? No, es que hay toda una historia con esto. Incluso hay libros donde tratan este tema. Un montón de cosas. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Han visto algo parecido? ¿Les ha aparecido algo en su cabello? Espero que no. Y cualquier cosa, yo como siempre los estoy